¿Ya? Muy bien, gracias por su asistencia. Buen día a todos, a todas. Y entonces, en honor al tiempo, vamos a ir directo al trabajo de hoy día, ¿ya? Como siempre, vamos a revisar 16 preguntas de la PTU del lenguaje, sobre todo de texto expositivo y argumentativo, ¿ya? Vamos a revisar dos textos con esa finalidad y una infografía. Recuerden que es importante igual estar revisando constantemente infografía, ya que es un formato bien frecuente. Nada nos asegura que aparezca en infografía este año, sin embargo, lo más probable es que sí aparezca por lo menos una. Yo creo que va a aparecer más de alguna, de hecho. Ya, así que no olviden de practicar, no dejen de practicar infografía y texto expositivo argumentativo. Bien, chicos, vamos entonces al texto. Yo se los compartí por puntaje nacional, pero ahora después se los voy a subir este material, ¿ya? Y son tres textos. El primero se llama El sedentarismo extremo, está asociado con un aumento de riesgo cardíaco. El segundo texto que vamos a revisar es Nuestra mente nos engaña, sesgos y errores cognitivos que todos cometemos por Elena Matete, creo que así es el apellido de ella. Y vamos a leer una infografía de Cueca Brava, ¿cierto? Como para cerrar. Vamos entonces al primer texto, ¿cierto? De Catherine Doyle, ¿ya? Del 25 de julio de 2016. Dice así. Una revisión de la literatura médica revela que es poco probable que el sedentarismo aún moderado cause enfermedad cardíaca. Ojo ahí, ¿eh? Porque ahí está la tesis ya. Es más, los autores aseguran que solo el sedentarismo extremo, más de 10 horas por día sin movimiento, está asociado con el aumento del riesgo de padecer un infarto, un accidente cerebrovascular, ACV, o la muerte por enfermedad coronaria. Pasar más de 10 horas sin movimiento en una silla u otra forma de sedentarismo aumenta un 8% el riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca al compararlo con menos de 3 horas diarias. Nuestros resultados sugieren que el tiempo sedentario está asociado con un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, independientemente de otros factores como el índice de masa, no el IMC no, el índice, ¿alguien sabe lo que es el IMC? Pues sí, el índice de masa corporal, ¿cierto? Sí, eso es el IMC. Índice de masa corporal, profe. Sí, cierto, sí, muy bien, sí. Y la actividad física, pero solo a niveles muy altos, dijo el autor principal, doctor Ambarich Pandey, del Centro Médico de University of Texas, cierto, en Dallas. Su equipo analizó 9 estudios sobre más de 700.000 adultos para estimar la relación entre el tiempo sin actividad física y la incidencia de complicaciones como el infarto y el accidente cardiovascular. Los autores definieron tiempo sedentario como cualquier periodo de baja actividad como estar sentados, mirando televisión o conduciendo el automóvil. Ojo ahí, son datos interesantes. La mitad de los estudios duró unos 11 años y se detectaron 25.769 problemas cardiovasculares únicos, los más sedentarios, 12 horas por día sin actividad física, o sea, por ejemplo, la gente que trabaja conduciendo transporte público, por ejemplo, eran un 14% más propensos que los que pasaban apenas 2,5 horas diarias sin movimiento a desarrollar enfermedad cardiovascular. O sea, imagínense ahora con el tema de la pandemia, la cantidad de horas que pasamos sentados frente al computador o qué sé yo, la idea es que siempre retome la actividad física. Eh, pero periodos más moderados de sedentarismo no estuvieron asociados con un aumento del riesgo, que solo comenzó a aumentar a partir de las más de 10 horas de tiempo sedentario por día, según publican los autores en JAMA Cardiology. Entonces, este texto es el sedentarismo extremo está asociado con un aumento del riesgo cardíaco. Vamos a las preguntas. Dice, ¿cuál es la relación entre sedentarismo y enfermedad cardíaca que propone el texto? A. Que el sedentarismo extremo no se asocia con el aumento del riesgo de las enfermedades cardiovasculares. B. Que el sedentarismo moderado aumenta el riesgo de la adquisición de enfermedades cardiovasculares. C. Que el sedentarismo moderado solo aumenta en un 14% los riesgos de padecer alguna enfermedad cardiovascular. D. Que el sedentarismo junto a otros factores como el índice de masa corporal y la actividad física aumenta el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular, que el sedentarismo extremo puede producir un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál de ellas, acá de hecho, bueno, cuál de ellas es correcta? Y de hecho en esta tenían que simplemente localizar la información en el texto. ¿Cuál es la correcta acá? ¿Qué información nos aporta el texto? Que es verdad acá. La E.
La E, ¿cierto? Que el sedentarismo extremo puede producir un aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares. O sea, ya lo anunciaba desde el título, que es cierto, o sea, desde el, claro, dice el sedentarismo extremo está asociado con un aumento de riesgo cardíaco, o sea, está prácticamente literal, era cosa de leer los títulos. Siempre lean los títulos, ¿ya? Y las fuentes, siempre ayuda bastante, ¿ya? ¿Ya? Sí, en realidad no es necesario que le explique porque eso estaba textual, ¿ya? Y claro, y se refería al sedentarismo extremo, o sea, el que estaba asociado más de 10 horas por día sin movimiento, ¿ya? Es el que provocaba problemas o enfermedades cardiovasculares. La 2, que busca expresar el texto mediante el uso de la palabra asociados. Ahí, como siempre, en todo vocabulario contextual, tenemos que ir al texto. Ahí está, en el párrafo 6, lo voy a resaltar igual. Dice, pero periodos más moderados de sedentarismo no estuvieron asociados con un aumento del riesgo, que solo comenzó a aumentar a partir de más de 10 horas de tiempo sedentario por día. Repito, pero periodos más moderados de sedentarismo no estuvieron asociados con aumento del riesgo. Ya, entonces teniendo presente eso, ¿cuál será la correcta acá? Vinculados, reunidos, unificados, conectados o agrupados. La A dice vinculados, puesto que se estudian ambos fenómenos como causa y consecuencia. B, reunidos, ya que se trabajan ambos en la misma investigación con un fin especulativo. C, unificados, ya que ambos son resultado de un estilo de vida poco saludable. D, conectados, ya que ambos surgen de un mismo problema, raíz que es la poca actividad física. E, agrupados en una categoría de padecimientos físicos a causa de la escasez de actividad física. ¿Cuál es la correcta? La palabra asociados, ¿con cuál se relaciona? Vinculados. Ujú. Sí, cierto, era la A. Muy bien, vinculados, ¿verdad? Vinculados puesto que se estudian ambos fenómenos como causa y consecuencia, ¿cierto? Si vamos al párrafo nuevamente, dice, pero periodos más moderados de sedentarismo no estuvieron asociados, o sea, vinculados, claro, con un aumento del riesgo. O sea, que el aumentar uno aumenta el otro, a eso se refería, ¿ya? Pero en este caso no hay una asociación, no hay un vínculo entre ellos, ¿ya? Así que bien, sí, se refería a ese vínculo de causa-consecuencia. Muy bien. Después, antes de pasar al otro texto, acá hubo un error y se saltó, no sé por qué se saltó como las preguntas se saltaron. Entonces voy a ir acá. Después volvemos a este texto que viene. Ya porque como que se repitió dos veces el texto, no sé, fue raro. Ya, sí. Dice, ¿con qué fin es mencionado el nombre de Ambarich Pandey en el texto? Ya, tenemos que buscar dónde se menciona a esa persona. Ahí está, en el párrafo 3. Tienen que ver cuál es el objetivo. Bueno, como ustedes saben, es un texto con finalidad argumentativa, por lo tanto, ya eso ya les dice bastante por qué se ocupan los nombres en el texto, ¿ya? Pero de todas maneras, por eso es importante que ustedes manejen los tipos de texto, porque al saber identificarlos, saben la estructura y saben cuál es la finalidad de cada parte del texto y por qué se usa. Entonces, por eso es súper importante. Dice, nuestros resultados sugieren que el tiempo sedentario está asociado con un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, independientemente de otros factores como el índice de masa corporal y la actividad física, pero solo a niveles muy altos, dijo el autor principal, doctor Ambarich Pandey, del Centro Médico de University of Texas en Dallas. Ya, ¿por qué razón entonces se cita a este doctor, Ambarich Pandey? Como un testimonio de una vida sedentaria, como un recurso de autoridad de la investigación, como un paciente de una enfermedad cardíaca, como una fuente bibliográfica para avalar la investigación, o la E como un recurso teórico para sustentar el texto. La B. La B, ¿cierto? Es un respaldo. Por eso les decía que era importante que identificar el tipo de texto, porque el saber que es argumentativo, ustedes saben que se cita a las personas de autoridad como fuente de respaldo o como recurso de autoridad en la investigación, ¿cierto? Claro, porque de ahí también es tomado, ¿cierto? Estos datos, ¿ya? Eh, claro, cuando se refiere a este estudio, donde el autor principal era este doctor, ¿ya? Súper bien, era la B, ¿ya? Ujú.
claro que él era uno de los principales investigadores de este artículo, ¿cierto?, sobre sedentarismo o investigación sobre sedentarismo y las enfermedades cardíacas. La 8. ¿Qué se entiende por tiempo sedentario en el texto? A. Periodo de baja actividad física. Eso está literal, ¿eh? Periodo de riesgo de enfermedades cardiovasculares, tiempo sin actividad física, tiempo empleado en actividades físicas, tiempo de duración de la investigación. Eso está fácil. Aunque hay un distractor ahí que podría ser difícil, o sea, podría darle dificultad al texto, pero hay como un solo distractor. ¿Qué se entiende por tiempo sedentario en el texto? ¿O quieren volver al texto? ¿Volvemos al texto o saben la respuesta? ¿Lo puede volver? Que estoy entre dos alternativas. Ah, ya, sí, por eso les decía que hay distractores. Eh, Busquemos donde dice tiempo sedentario. O sea, habla de tiempo sedentario en el párrafo 3, cuando dice nuestros resultados sugieren que el tiempo sedentario está asociado con aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular. Dice también Profe, pasar, está en el párrafo 4, está textual. sí, a ver, Dice miremoslo. tiempo sedentario como cualquier periodo de baja actividad. Ah, sí, tiene razón. Sí, sí, sí. Ya lo voy a destacar ahí. Toda la razón. Si no había fijado ahí en el párrafo 4. Vamos a resaltar. Dice, los autores definieron tiempo sedentario como cualquier periodo de baja actividad, como estar sentados mirando televisión o conduciendo el automóvil. ¿Ya? Ahí está la respuesta. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál sería la correcta? La A. Era en esta, ¿cierto? Perdón. Sí. La A, ¿cierto? Exacto. Periodo de baja actividad física. Chicos, ¿me dan un segundo? Me están llamando. Un segundo nomás. Contesto. Ah, pero justo cortaron. Ya no importa. Capaz que vuelvan a llamar. Si vuelven a llamar, contesto ya. Me estaban llamando. Sí, era la A. Muy bien, muy bien. Ah, sí, ahí están volviendo a llamar. Denme un segundo y me conecto enseguida. Ahí sí. Bien, entonces estábamos en la pregunta número 8, que decía, claro, que se entiende por tiempo sedentario en el texto, y como bien decían ustedes, estaba literal en el párrafo 4. La alternativa correcta era la A, periodo de baja actividad física. Pasemos a la 9, dice, ¿cuál es el sentido del término propensos en el contexto del quinto párrafo del texto leído? Ya ustedes van nuevamente al texto, vamos al quinto párrafo, ya buscamos acá cierta palabra propensos. Dice, la mitad de los estudios duró unos 11 años y se detectaron 25.769 problemas cardiovasculares únicos. Los más sedentarios, 12 horas por día sin actividad física, eran un 14% más propensos que los que pasaban apenas 2,5 horas diarias sin movimiento, desarrollando enfermedad cardiovascular. Ya, repito la parte donde está, dice, eran un 14% más propensos que los que pasaban apenas 2,5 horas diarias sin movimiento. ¿Ya? Entonces, la palabra propenso, ¿por cuál se puede reemplazar? Predispuestos, porque los pacientes más sedentarios presentarían menor condición física. B, partidarios, porque presentan conciencia sobre su escasez de actividad física en su vida diaria. C, adecuados, porque presentan las condiciones necesarias para participar de la investigación. D, adictos, porque no cambian su estilo de vida y asumen el riesgo de padecer las enfermedades. E, vulnerables, porque no están al tanto de su propia condición física y por ende no pueden tratarse. ¿Cuál será la correcta ahí? ¿Cuál creen que es? ¿Cuál podría ser, chicos, chicas? ¿Propensos? Profe, ¿puede volver al texto una vez más, please? Ok. Ahí está. La mitad de los estudios duró unos 11 años y se detectaron 25.769 problemas cardiovasculares únicos. Los más sedentarios, 12 horas por día sin actividad física, eran un 14% más propensos que los que pasaban apenas 2,5 horas diarias. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya? Entonces eran Sí. un... Ok. ¿Cuál será entonces la correcta?
¿Cuál será? Chicos, chicas. Era la A, ¿cierto? Predispuestos, porque los pacientes más sedentarios presentarían menor condición física, ¿ya? En el quinto párrafo, entonces, está haciendo alusión a los resultados arrojados de los estudios realizados utilizando la palabra propensos para referirse a que las personas más sedentarias tenían más probabilidades de desarrollar una enfermedad cardiovascular. O sea que estaban, claro, más propensos, más predispuestos. Ya son sinónimos, o sea que tenían esa predisposición o sea, que estaban más cercanos a que le ocurriera eso. ¿Ya? En ese punto se compara a los pacientes con sedentarismo moderado y a los con sedentarismo extremo, sugiriendo que estos últimos presentan condiciones físicas que los predisponen a un aumento del riesgo de sufrir una enfermedad de estas características. ¿Ya? Bien. La 10 dice, ¿qué se menciona en el texto con respecto a las enfermedades cardíacas? Eso está textual. A. Son producidas también por otros factores como el índice de masa corporal y la actividad física, aumentan su recurrencia un 14% con una vida sedentaria moderada. El paro cardíaco y el accidente cardiovascular son algunas de las enfermedades más habituales. Son un total de 25.769 diferentes tipos de enfermedades cardiovasculares. O la E, la muerte por enfermedad coronaria es la más común de las enfermedades. ¿Cuál estaba presente en el texto? Lo voy a volver a proyectar el texto. Para que lo vean, para que se fijen allí. Ustedes me dicen cuando estén listos. ¿Listo? ¿O no? Sí. ¿Sí? Ok, ya. Vamos entonces a la respuesta. Em, ya, entonces, ¿cuál será la correcta? La A. Son producidos también por otros factores como el índice de masa corporal y la actividad física. ¿Son producidos por eso la enfermedad cardíaca? ¿Son producidos por la actividad física? Mm, ¿No será al revés? Que la actividad física te ayuda a ser menos propenso a las enfermedades cardíacas. de veras, pero estoy leyendo sin lentes, profe, así que Ah, no ya lo no hay, veo. no hay problema. ¿Cuál será entonces? ¿Cuál creen que es? ¿Cuál será? La A dice son ya leímos la B dice aumenta su recurrencia. ¿Cuál? La B, La B puede ser. aumenta su recurrencia un 14% con una vida sedentaria moderada. Veamos qué dice del 14%, porque el texto menciona un 14% por allí, pero veamos si lo que menciona era eso. El texto dice, ¿dónde te menciona el 14%? ¿Lo ven por allí? Ay, no veo el 14%. Ahí está. En el quinto. La mitad de los estudios duró unos 11 años y se detectaron 25.769 problemas cardiovasculares únicos. Los más sedentarios, 12 horas por día sin actividad física, eran un 14% más propensos que los que pasaban ya. Ahí está comparando el porcentaje de propensos, que eran que eran los más sedentarios, que estaban, claro, un 14% más propensos que los que pasaban menor cantidad de horas en sedentarismo, ¿ya? Entonces dice, eh, no, no era que aumentaran ese porcentaje con una vida sedentaria moderada, sino ese 14% eran de los pacientes más sedentarios, o sea, del sedentarismo extremo, así que no era esa la correcta. ¿Cuál es entonces? Ya descartamos la A y la B. ¿Cuál nos queda? La C, la D y la E. ¿Cuál será?
¿Cuál será? ¿Cuál creen que es, chicos, chicas? La C. La C, ¿cierto? Esa era la correcta. ¿Ya? El paro cardíaco y el accidente cardiovascular son algunas de las enfermedades más habituales. De hecho, son nombradas en el texto, son nombradas como enfermedades frecuentes. Dice, el texto aborda los riesgos de enfermedades cardíacas en personas que pasan mucho tiempo sedentario. Sin embargo, la cifra presentada en la alternativa B sobre el porcentaje de aumento de este tipo de enfermedades es incorrecto, por lo que expliqué ya. En cuanto a los factores mencionados en la alternativa A, se deja claro que estos no fueron tomados en cuenta como factores determinantes en los estudios realizados. Ya en cambio la C dice, dicho esto, la única alternativa que presenta información correcta extraída del texto era la C, ¿cierto? Que de hecho la C que hablaba del paro cardíaco y el accidente cardiovascular, tendríamos que haber ido ahí al texto, ¿cierto? Estaba, literal. Cuando dice en el párrafo 4, su equipo analizó 9 estudios sobre más de 700.000 adultos para estimar la relación entre el tiempo sin actividad física y la incidencia de complicaciones como el infarto y el accidente cardiovascular. ¿Ya? Entonces sí, eso ambos estudios, o sea, ambos tipos de enfermedades estaban presentes en los estudios. ¿Ya? Bien, eso respecto, ¿sí? Por eso estaban como enfermedades más habituales. La 11. ¿Después de cuánto tiempo de sedentarismo empiezan a aumentar los riesgos cardiovasculares? ¿Después de cuántas horas, decía el texto? ¿Después de cuántas horas aumentaba el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares? ¿Se acuerdan o no? ¿O volvemos al texto? La idea es no volver ¿Era tanto. de 10 o no? Sí, de 10, ¿cierto? 10 horas de tiempo sedentario por día. Exacto. A partir de 10 horas ya empezaba a ser peligroso. Sí. A partir de la investigación realizada, en el texto se indica que el aumento del riesgo de adquirir enfermedades cardíacas solo comienza a aumentar a partir de más de 10 horas de tiempo sedentario por día. Y en el estudio llegaba a mencionar hasta 12, que era como el grado extremo de personas sedentarias que habían, por lo menos en los estudios. ¿Ya? Pero generalmente había muchas de 2,5 horas sedentarias y que obviamente no era tanto el riesgo en comparación a las 10 horas. ¿Ya? Bien. Vamos a volver a otro texto porque acuérdense que nos saltamos unas preguntas. Ya esto ya lo vimos. Esta también la vimos, la revisamos. Muy bien. Vamos acá. Dice texto 2. Se llama, un poquito más extenso, dice Elena Matute. Nuestra mente nos engaña, sesgos y errores cognitivos que todos cometemos. Es un fragmento, ¿ya? De un texto más amplio. Dice así. ¿Percibimos la realidad tal como es o percibimos lo que nos conviene para adaptarnos mejor? No sé si se han detenido a pensarlo, pero el objetivo de nuestra adaptación al medio no es lograr una percepción precisa, saber con exactitud qué es eso que vemos, oímos o olemos en cada momento. Tampoco recordar con exactitud qué pasó tal día hace 8 años, ni qué chaqueta llevamos, si la blanca o la azul, justo aquel día correcto. Lo que importa no es la precisión, ni la percepción del medio aquí y ahora, ni el recuerdo de acontecimientos pasados. ¿Para qué querríamos la mayoría de nosotros recordar con exactitud cómo era el oso que vimos o creímos ver? En general, nos vale con saber que se movieron los matorrales y salimos corriendo, y que otra persona de nuestro grupo se quedó a mirar y no volvimos a saber de ella. Si se van fijando, este texto va siguiendo una estructura argumentativa, ¿ya? Vayan fijándose en eso. ¿Qué pasó con exactitud? No lo sabemos, pero la próxima vez volveremos a dar prioridad a la velocidad sobre la precisión y trataremos de reaccionar primero y en todo caso buscar la explicación a posteriori, después de los hechos, es decir, posteriormente si podemos. ¿Se han fijado alguna vez en que cuando un gato se pega un susto, primero sale corriendo, pero luego se para? Se protege tras algún obstáculo y se vuelve para mirar a ver quién o qué ha sido lo que ha causado el peligro. Está tratando de aprender a posteriori sobre el incidente para poder adaptarse mejor en el futuro, o sea, en el aprendizaje a partir de cómo reaccionan los gatos. ¿Ya? El objetivo de la adaptación al medio, decía, no es percibir correctamente la realidad ni recordarla correctamente, es actuar muy rápido, incluso con muy pocos datos, es sobrevivir.
Ahí fíjense, ahí ya está perfilando la tesis de su texto. Esa es la eficiencia a la que aspiramos y la que nos ha salvado la vida hasta ahora. Después de ponerse a resguardo, conviene detenerse y reflexionar, con el fin de aprender mejor para la próxima vez. Pero eso es a posteriori. La prioridad seguirá siendo sobrevivir más que estar seguros de qué fue lo que se movió tras los arbustos. Es más adaptativa esta capacidad de reacción que ser 100% racionales a la manera robótica. Por eso no somos seres racionales, en ese sentido al menos, aunque sí tremendamente adaptativos. Y aprender de la experiencia es nuestra mejor arma. Lógicamente, estos individuos cavernícolas, que eran nuestros antepasados, y que somos también nosotros, ojo, que no lo digo de manera despectiva hacia ellos, eran también los que con más frecuencia cometían el error de ver caras en las nubes y osos en las sombras, y así nosotros hoy lo seguimos viendo. Hay quien exagera, se le va de las manos y ve incluso señales y presagios en las estrellas, en la fecha de nacimiento, en las líneas de la mano, claro, la quiromancia, la astrología, ¿ya? O en lo gráfico de inversiones financieras. Y todo esto en la actualidad es un peligro más que una ventaja. Hay también quien ve señales sobre la eficacia y productividad futura de un trabajador en lo que éste diga ver en unas manchas de tinta, ¿cierto? En estos test psicológicos tipo Rorschach. No creo que voy a criticar únicamente a los que escriben horóscopos y a los economistas que ven señales mágicas. También algunos de mis colegas psicólogos ven señales en las manchas de tinta, aunque afortunadamente son cada vez menos. Nuestra mente nos engaña y cuanto antes seamos conscientes de ello, tanto mejor. La adaptación no consiste, ojo acá porque este texto argumentativo más bien es inductivo, entonces la tesis está en el último párrafo. Nuestra mente nos engaña y cuanto antes seamos conscientes de ello, tanto mejor. La adaptación no consiste en percibir y recordar fielmente la realidad, sino en percibir y recordar lo que nos ayude a tomar decisiones más adecuadas para lograr un mayor nivel de supervivencia. Esto es lo que hemos heredado, unos con más fuerza, otros con menos, pero hay una configuración básica en la mente humana y animal que nos lleva a todos, o a casi todos, a tropezarnos una y otra vez con las mismas piedras. Hablamos de los errores de nuestra cognición, que no son aleatorios, ni dependen de nuestra personalidad ni de nuestra inteligencia. Cierto que uno nos equivocamos algo más y otros algo menos, pero hay un rango en el cual es ver patrones en las manchas de tinta o en los números de la lotería, oír ruidos en la noche o conversaciones en la oficina que interpretamos a nuestro antojo o atribuir causalidad a algo que ocurrió justo antes de un hecho importante, aunque se tratara de una simple casualidad. Elena Matute, nuestra mente nos engaña, sesgos y errores cognitivos que todos cometemos. Bien, pregunta 3 dice, ¿qué relación se establece entre el primero y el segundo párrafo del texto? Volvamos al texto de nuevo y veamos, se lo voy a releer muy rápidamente, ¿ya? ¿Percibimos la realidad tal como es o percibimos lo que nos conviene para adaptarnos mejor? No sé si se han detenido a pensarlo, pero el objetivo de nuestra adaptación al medio no es lograr una percepción precisa, saber con exactitud qué es eso que vemos, oímos o olemos en cada momento, tampoco recordar con exactitud qué pasó tal día hace 8 años, ni qué chaqueta llevamos, si la blanca o la azul, justo aquel día concreto. Lo que importa no es la precisión ni la percepción del medio aquí y ahora, ni el recuerdo de acontecimientos pasados. ¿Para qué querríamos la mayoría de nosotros recordar con exactitud cómo era el oso que vimos o creímos ver? En general nos vale con saber que se movieron los matorrales y salimos corriendo y que otra persona de nuestro grupo se quedó a mirar y no volvimos a saber de ella. ¿Qué pasó con exactitud? No lo sabemos, pero la próxima vez volveremos a dar prioridad a la velocidad sobre la precisión y trataremos de reaccionar primero y en todo caso buscar la explicación a posteriori, es decir, posteriormente si podemos. ¿Se han fijado alguna vez en que cuando un gato se pega un susto, primero sale corriendo, pero luego se para, se protege tras algún obstáculo y se vuelve para mirar a ver quién o qué ha sido lo que ha causado el peligro? Está tratando de aprender a posteriori sobre el incidente para poder adaptarse mejor en el futuro. Y el 2, el objetivo de la adaptación al mediodía, perdón, al medio, perdón, el objetivo de la adaptación al medio, decía no es percibir correctamente la realidad ni recordarla correctamente, es actuar muy rápido, incluso con muy pocos datos, es sobrevivir. Ya, ¿cómo se relacionan entonces esos dos párrafos? En el primero se enumeran las características que podemos percibir del entorno.
En el segundo se distinguen estas características de lo que realmente percibimos. B. Se descartan distintos fines para la percepción del entorno. La 2. Se reducen estos fines a uno solo. La C. Se destacan los casos más comunes de adaptación al entorno. 2. Se advierte sobre las diferencias entre estos casos. La D. Se ejemplifican las estrategias de adaptación de los seres humanos. Párrafo 2. Se sugiere que estas estrategias de adaptación dependen de la precisión. La E. Se cuestionan las explicaciones usuales de la percepción del entorno. Párrafo 2. Se cita la experiencia de la emisora para proponer una explicación más precisa. ¿Cuál será la correcta acá? Igual esta pregunta estaba más difícil porque tenían que relacionar la información de ambos párrafos e interpretarla, pero ¿cuál creen que es? ¿Cuál será? ¿O se los proyecto de nuevo? ¿Se los proyecto o no? Sí. Ya. Y para que lo vean. No sé, profe, siendo sincera, estas preguntas son como las que más me cuestan a mí. Sí, son más difíciles igual, porque tienen que ir al texto, tienen que ir a los párrafos, comprender bien los párrafos, tienen que... A ver, algunas cosas importantes como estrategia, si quieren, cuando son preguntas así, intenten identificar cuál es el tema y cuál es la idea principal de cada párrafo. ¿De qué habla el párrafo 1, por ejemplo? Si tuvieran, ¿de qué trata el párrafo 1? ¿De qué trata? ¿Cuál será el tema? Introduce la percepción, el concepto de debate de la percepción de la realidad. Exacto, exacto, eso es. Claro, exacto. ¿Y qué se dice sobre la percepción de la realidad? ¿Cuál es la idea principal? Si se fijan, está precisando el concepto, porque está descartando cosas. Dice, no sé si se han detenido a pensarlo, pero el objetivo de nuestra adaptación al medio no es lograr una percepción precisa. Se está yendo en negaciones, si se fijan o no. ¿Se fijan o no? Dice, pero dice lo contrario, lo que no es adaptación al medio, o más bien lo que no es el objetivo principal. Entonces dice que el objetivo principal no es tener una percepción precisa, después dice que tampoco recordar con exactitud que pasó tal día, entonces empieza con pura negativa al principio, ¿ya? Empieza como a descartar un poco lo que no es el objetivo principal de la percepción. Ya lo que importa no es la precisión ni la percepción del medio aquí y ahora, ni el recuento. Entonces empieza puro descarte. ¿Ya? En general nos vale con saber que se movieron los matorrales y después lo ejemplifica. Y en el 2 dice, el objetivo de la adaptación al medio, decía, no es percibir correctamente la realidad ni recordarla correctamente, es actuar muy rápido. Si se fijan, en el párrafo 2 vuelve a retomar la idea que negó en el párrafo 1, pero aquí sí precisa cuál efectivamente sí es una percepción correcta, ¿ya? O sea, o más bien cuál es el objetivo, perdón, de la adaptación al medio, que en el fondo es actuar muy rápido, incluso con muy pocos datos, en el fondo la sobrevivencia, ¿ya? Como que la primera es como una lluvia de ideas que tiene y después la segunda ya como que lo rectifica. Sí, exacto, sí, por ahí va, exacto, sí, sí, sí. Ya le di varias pistas, ¿cuál será? La B. La B, ¿cierto? Se descartan distintos fines para la percepción del entorno y se reducen estos fines a uno solo. O sea, como leíamos, la autora en el primer párrafo comienza a descartar, ¿cierto? Varias cosas que no son, que no tienen que ver con esta idea de adaptación al medio, o que lo que, por lo menos según ella, no es adaptación al medio. Y finalmente, en el párrafo 2 define, bueno, o sea, vuelve a retomar la idea de que no es adaptación al medio, pero sí define finalmente que la adaptación al medio era por la sobrevivencia. Entonces, sí, entonces ahí lo define y lo lleva a uno solo. Ya entonces era la B. ¿Ya? Eso, sí. Eh, bueno, ahí está más explicado, pero está explicado lo mismo que dije. ¿Ya?
Bien, después dice, a partir de lo expresado en el tercer párrafo se infiere que las preguntas de inferencia, recuerden ustedes que no están literales, sino que tienen que deducirlo a partir del texto, en este caso a partir del párrafo 3, y sacar una conclusión que no está textual. Ya, entonces vamos al párrafo 3. Esta pregunta igual es un poco compleja. Ya este texto igual estaba más difícil por el tipo de pregunta igual. Esa es la eficiencia a la que aspiramos y la que nos ha salvado la vida hasta ahora, o sea, este instinto de supervivencia, eso está hablando ella. Después de ponerse a resguardo, conviene detenerse y reflexionar con el fin de aprender mejor para la próxima vez, o sea, esta idea de un aprendizaje adquirido por la experiencia. Pero eso es a posteriori, o sea, después de que nos pasaron las cosas. La prioridad seguirá siendo sobrevivir más que estar seguro de qué fue lo que se movió tras los arbustos, o sea, siempre la supervivencia es primero, después el análisis. Es más adaptativa esta capacidad de reacción que ser 100% racionales a la manera robótica. Por eso no somos seres racionales, en ese sentido al menos, aunque sí tremendamente adaptativos, o sea que nos adaptamos al medio. Y aprender es de la experiencia en nuestra mejor arma. Ya, teniendo presente ese párrafo, ya, dice, a partir de lo expresado en el tercer párrafo se infiere que A, la reflexión es más importante que la reacción impulsiva; B, la racionalidad es una herramienta eficaz para sobrevivir; C, el aprendizaje anterior es más importante que el posterior; D, una respuesta adaptativa tiene prioridad sobre una racional; y la E, ponerse a salvo en caso de peligro es la clave del aprendizaje. Acá hay algunos distractores que les puede dificultar la respuesta, pero hay una que está súper clara. ¿Cuál será? Siempre fíjense en las palabras clave que mencionan en los textos. Hay una palabra clave ahí que es súper importante. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál será? Chicos, chicas. La D. La D. Una respuesta adaptativa tiene prioridad sobre una racional. Sí, esa era la correcta, ¿cierto? O sea, hablaba de esta respuesta adaptativa, esa era la palabra clave de este texto, de hecho, la adaptación al medio, que tiene que ver con la sobrevivencia antes que la cognición o el razonamiento detrás, ¿sí? Em, bueno, ahí explican un poco, dice, claro, entonces la inferencia, y se explica lo que es la inferencia, que es esta capacidad de relacionar información nueva a partir de la información explícita, lo que corresponde a la estrategia lectora de relacionar e interpretar. Sobre un texto explícito se puede hacer un gran número de inferencias justificadas, por lo tanto, en una pregunta como esta, es mejor considerar cada opción y determinar si se trata de una inferencia adecuada o no. Ya bueno, ahí van contrastando la respuesta, ya, pero en el fin es lo que hicimos. ¿Cuál es el tema del cuarto párrafo? Acuérdense que el tema es lo que la pregunta que les planteé antes, ¿de qué trata el texto? Entonces, ¿de qué trata el cuarto párrafo? Veamos de qué trata este párrafo. Se lo releo rápidamente y ustedes me dicen cuál es el tema principal, o sea, cuál es el tema. ¿Ya? Lógicamente, estos individuos cavernícolas, que eran nuestros antepasados y que somos también nosotros, ojo, que no lo digo de manera despectiva hacia ellos, eran también los que con más frecuencia cometían el error de ver caras en las nubes y osos en las sombras, y así nosotros hoy lo seguimos viendo. Hay quien exagera, se le va de las manos y ve incluso señales y presagios en las estrellas, en la fecha de nacimiento, en las líneas de la mano o en los gráficos de inversiones financieras. Y todo esto en la actualidad es un peligro más que una ventaja. Hay también quien ve señales sobre la eficacia y productividad futura de un trabajador en lo que éste diga ver en unas manchas de tinta. No crean que voy a criticar únicamente a los que escriben horóscopos y a los economistas que ven señales mágicas. También algunos de mis colegas psicólogos ven señales en las manchas de tinta, aunque afortunadamente son cada vez menos. ¿Cuál es el tema de este párrafo? ¿De qué trata? Sobre las creencias y lo dañinos que son para las ramas de pensamiento. Ajá, por ahí va. ¿Alguien más? Nos da distintos ejemplos, ¿cierto? Distintos ejemplos de errores de percepción
en distintas áreas, ¿verdad? En los horóscopos, la astrología, la quiromancia, en todos estos gráficos, bueno, para los psicólogos, en los gráficos que hacen los economistas, los errores de los cavernícolas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, entre el párrafo 4. ¿Cuál será? A. La herencia, perdón, pregunta 5. A. La herencia de conductas de los antepasados, la tendencia a percibir patrones en el entorno, la capacidad humana para interpretar señales, la ventaja de deducir pautas del mundo exterior, o la E. La felicidad, perdón, la facilidad para equivocarse sobre la naturaleza. ¿Cuál será la más adecuada? La B. La B, ¿cierto? La tendencia a percibir patrones en el entorno, esta búsqueda constante del ser humano, ya sea nuestros antepasados, nosotros, a través del horóscopo, de la quiromancia, del azar, de los patrones estadísticos, etcétera, de buscar estos patrones, ¿cierto? De buscar una lógica, exacto. Esa era la correcta, la B. ¿Ya? Claro, entonces para contestar se debe elaborar una frase o expresión que resuma el contenido del cuarto párrafo mediante la estrategia lectora de relacionar e interpretar. ¿Ya? Y ahí, claro. Bueno, es lo que hicimos, pero esa era la correcta. ¿Ya? Bueno, igual se los voy a leer. Dice, es importante recordar que aquí lo que buscamos, o sea, perdón, que aquí no buscamos la tesis, lo que dice el párrafo, sino el tema, aquello a lo cual se refiere el párrafo. Por lo tanto, buscamos una idea que capture de manera suficientemente general de qué trata el párrafo. Entonces, siempre que les pregunten por el tema, la pregunta para encontrar el tema es de qué trata el texto. Y si le preguntan por la idea principal, primero tienen que encontrar el tema y luego qué se dice acerca del tema. Hay una diferencia ahí, no lo olviden. Vemos que el texto discute formas de percibir tendencias y figuras en el mundo que vienen desde épocas antiguas, ver caras en las nubes, dioses en las sombras, y que se mantienen en nuestra época, ven señales en las manchas de tinta. Por lo tanto, el párrafo trata sobre la tendencia humana a tomar objetos y eventos del entorno e interpretarlos de tal manera que nos parezcan ordenados y entendibles. Entonces, dicho de otro modo, percibimos patrones en el entorno. Entonces era la B. La 6. ¿Cuál es la idea principal del texto anterior? En general es, claro, la idea principal es el tema del texto y qué se dice acerca del tema. A. La historia de los alcances y los límites de los sesgos cognitivos. B. Los beneficios del percatarse de las equivocaciones cognitivas. C. El valor para la supervivencia e interpretar patrones del entorno. D. Las limitaciones inevitables en los esfuerzos de entender la mente. O la E, el origen y la explicación de ciertos errores comunes de percepción. Si tuvieran que sintetizar el tema del texto y qué se dice del texto, ¿cuál será la correcta? ¿Se hace un recorrido histórico? ¿Se hace un recorrido histórico, no? Más en detalle de los sesgos cognitivos o no? No. No, ¿cierto? Entonces, La A. entonces esa no puede ser, ¿verdad? No podría ser la A porque no hay un recorrido histórico. ¿Habla de los beneficios de equivocarse cognitivamente? No. No. Tampoco, ¿cierto? No. ¿Ya? Em, por ejemplo, dice el valor para la supervivencia e interpretar patrones del entorno. Eso lo dice de alguna manera, pero no es lo más abarcador del texto, porque habla de la No. supervivencia. ¿Hay alguna que sea más abarcadora de las tres que nos quedan? Por ejemplo, habla de nuestras limitaciones para entender la mente humana. Habla de ¿Sería eso. la E? Es la E, ¿cierto? El origen y la explicación de ciertos errores comunes de percepción, porque esta autora te nombra varios errores comunes de la percepción, por qué suceden, y luego también te habla de, bueno, si bien después especifica ella de por qué también hay uno que no, ya no es un error, sino también nos permite la supervivencia. Pero en general ella sí explica el origen y explica ciertos de estos errores más comunes. ¿Ya? Bien, entonces tenían que buscar nuevamente esta idea que capturara de manera general, ¿cierto?, de qué trataba el texto. Eh, claro, y por eso era bueno como ver las partes del texto igual,
Ya tenemos que el primer párrafo aclara que nos hemos desarrollado para sobrevivir, así que no percibimos la realidad de manera exacta, sino de manera útil para el fin de sobrevivir, que es el fin que ella propone. El segundo párrafo resume esa idea. El tercer párrafo destaca que esta capacidad de sobrevivir es más importante que responder al entorno de manera racional. El cuarto párrafo indica que todos percibimos patrones en el entorno que no están realmente presentes. El último párrafo señala que nos adaptamos para tomar decisiones aptas para sobrevivir, o sea, esta capacidad de adaptación. Y tenemos la tendencia general a percibir patrones en el entorno, aunque hay rangos aceptables de esta percepción. Y en general, entonces, el texto explica de dónde vienen nuestros errores y la percepción del entorno y cómo surgen estos. ¿Ya? Y aparte el título, claro, esa también en general se relacionaba con eso. Entonces era la E. ¿Ya? Bien, eso respecto a ese texto. Ya revisamos este texto de acá. Está listo. También. Si no me equivoco, nos queda solamente la infografía. ¿Ya? Bien, nos queda entonces la infografía que se titula Cueca Brava, ¿cierto? Para bailar todo el año. Dice, fíjense, acuérdense que en la infografía es importante todo, tanto la disposición de cómo está escrito las palabras, lo que se resalta, las imágenes, lo que se destaca, etcétera, los colores, en fin, todo importante. Ya dice, para bailar todo el año, cueca brava. El pañuelo es utilizado en todo momento y ayuda a enfatizar algunos pasajes del baile. La dama suele moverlo mucho durante el baile para distraer las pretensiones directas de su pareja. Y dice, la cueca es un baile de jóvenes, dice Carolina, una chica de 26 años, tras dejar la pista de baile del Bar Victoria, la primera discoteca cuequera de Chile, según sus dueños. El público presente es variopinto, salen a bailar la señora con el joven, en la siguiente pieza el mismo joven invita a bailar a su polola o pretendiente. Lo cierto es que el coqueteo en medio de la pista es innegable. La cueca brava urbana o cueca chora está de vuelta y con ganas de quedarse todo el año. El contacto visual es permanente durante el baile. Tenemos también que es común ver en el hombre sombreros de ala corta como parte de su atuendo. Tenemos que el pañuelo es utilizado como una extensión de la mano para tocar a su pareja, acariciarla o abrazarla. El movimiento de caderas es característico. En algunas ocasiones la mujer usa taco alto y falda para acentuar su sensualidad. El hombre suele tomar el vestón en algunos pasajes del baile, ¿ya? Y ahí tenemos también una vestimenta urbana en las presentaciones en vivo en lugares especializados. Los bailarines usan prendas más parecidas al tango que a la cueca, por lo menos que a la cueca guasa. Esta variante es libre, pues también van con jeans y zapatillas, lo que les da un toque más urbano. La fuente es la cueca urbana, Memoria Universitaria de Daniela Guzmán, Universidad de Chile. Bien, esa es la infografía, fíjense los detalles, ¿ya? Bien, vamos entonces, y acá tenemos algunos de sus exponentes. Dice Roberto Parra, Nano Núñez y 3x721. Roberto Parra, el tango logra gran popularidad en Chile en el siglo XX y junto con el jazz huachaca de Roberto Parra comparte espacio con la cueca por sus orígenes del arrabal porteño y la cueca de los bajos fondos. Nano Núñez, 1968. El cuarteto Los Chileneros, liderado por Hernán Núñez Ullarse, edita un disco llamado La Cueca Brava. Muchos asocian el origen del nombre a este disco que obtuvo gran popularidad. 3x721. En los 90 surgen agrupaciones como Las Torcasas, Los Santiaguinos, Santiago Urbano, Las Capitalinas, Los Porfiados de la Cueca. 3x721 con el actor Daniel Muñoz, entre otros, dan un nuevo aire a la Cueca Brava. Esos son como los exponentes y antecedentes de la cueca brava. Los momentos, ¿cierto?, del baile, tenemos la presentación, la vuelta, o sea, muy parecido a la cueca, presentación, vuelta, cepillado, zapateado y cierre. En la presentación se ponen uno frente al otro, el hombre hace cachaña, es decir, juega con la atención de la dama para seducirla. En esta parte ella no conecta lo suficiente, aunque está consciente del juego de seducción. Luego viene la vuelta, los músicos empiezan a cantar y comienza la primera vuelta. La pareja hace un círculo completo hasta volver a la posición inicial. En la cueca brava las vueltas son una excusa para acercarse y comenzar el juego, ¿cierto? De que el hombre seduce a la dama. Y el cepillado, luego de una contravuelta, el hombre se acerca a la mujer con pasos más largos y ella luego responde haciendo que él retroceda. Es ella la que empieza a seducirlo a él. O sea, ahora cambian los roles, ¿verdad? La mujer seduce al hombre después. Después viene el zapateado
En el zapateo el hombre se hace notar con golpes fuertes sobre el piso. A estas alturas ya debería tener cautivada a la dama. Ya es muy usual ver que sujeta el pañuelo con las dos manos sobre su cabeza y luego viene el cierre. Para finalizar, luego de una vuelta, el hombre realiza una vuelta rápida sobre su eje hasta que ella se queda justo a su lado. Luego le extiende el brazo o le abraza por la cintura. Es el único contacto físico posible durante todo el baile. O sea, durante todo el baile no hay contacto físico salvo al final. ¿Ya? Bien, vamos a las preguntas. Dice, respecto de la ejecución del baile, ¿qué información es pertinente agregar al texto para complementar su comprensión? O sea, acá nos están preguntando algo que no está literal. O sea, van a tener que relacionar el texto, la información que aparece explícita, con aquello que no está. ¿Qué podríamos agregar entonces para que dice qué información es pertinente agregar al texto para complementar su comprensión? O sea, para que el texto se comprenda mejor. A. Caracterización de la música y su ritmo, comparación con otros bailes tradicionales, descripción de destacados bailarines o contextualización en torno a las fiestas patrias. ¿Qué información nos ampliaría más la información del texto en relación a que sea La A. coherente? La A, ¿cierto? La caracterización de la música y su ritmo, cómo se debe bailar, cómo debe ser la música. Sí, ¿cierto? Era la A. Muy bien. Dice, esta pregunta tiene por objetivo que los postulantes demuestren comprensión del texto, estableciendo relaciones críticas entre el texto, o sea, por eso la interpretación siempre es más crítica, su contexto y la posición que las y los lectores puedan adoptar respecto de él, ¿ya? Entonces tiene que ver con el tema de sus conocimientos, ideas o valores. En particular, formular un juicio valorativo con relación a la información presente en el texto, al propósito, la forma del texto, registro, su estructura, su pertinencia o calidad, y la posición del emisor y su intención comunicativa. La estrategia lectora entonces es evaluar, reflexionar en este caso en particular, o sea, llegar a evaluar el texto. ¿Ya? La infografía explica algunas características generales del baile, la cueca brava, como uso del pañuelo, las principales exponentes del estilo, y una descripción de los pasos del baile. Claro, entonces para tener una mejor comprensión se podría incorporar algunos antecedentes respecto de la música y su ritmo, ya que se nombraban ciertos algunos exponentes de la música. La 13. ¿A qué se asocia el origen del nombre de la cueca brava? Y esa estaba fácil, esa estaba literal. ¿Cuál era? Al nombre del disco de Nano Núñez, a la forma en que los jóvenes bailan, a los grupos surgidos de los 90, al jazz huachaca de Roberto Parra. ¿Cuál era? Esa estaba literal, ¿se acuerdan o no? La B. A la forma en que los jóvenes No bailan. me acuerdo. Fíjense acá, eso estaba en la parte de lo antecedente, estaba acá. Fíjense. Está literal. ¿Con cuál se le asocia? ¿Con qué Con exponente? Ano Muñoz. Con Nano Núñez, ¿cierto? Dice, la cueca brava, muchos asocian el origen del nombre a este disco que obtuvo gran popularidad, ¿cierto? Este disco sacado, ¿cierto? O editado por Nano Núñez. ¿Ya? Sí, entonces eso estaba literal, era la A. ¿Ya? La 14 dice, ¿qué relevancia tiene el uso del pañuelo en la cueca brava? Tienen que volver a la infografía, dice, resalta las cualidades de los bailarines, define los roles de la pareja, expresa el dinamismo de los bailarines, manifiesta las intenciones de la pareja. Igual está fácil, pero si quieren volvemos. ¿Para qué sirvió el pañuelo? ¿Qué representaba la cueca brava? ¿O volvemos a la infografía? Porque eso está fácil, sí, pero igual. ¿Cuál era la intención del pañuelo? ¿Por qué se usaba? ¿Por qué se usaba el pañuelo? Creo que era la B. No me acuerdo. A ver, fíjense acá. Está al principio. El pañuelo es utilizado en todo momento y ayuda a enfatizar algunos pasajes del baile. La dama suele moverlo mucho durante el baile para distraer las pretensiones directas de su pareja. El pañuelo es utilizado como una extensión de la mano para tocar a su pareja, acariciarla o abrazarla. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál será la correcta entonces? Resalta las cualidades de los bailarines, define los roles de la... ¿Cuál? C La, o A.
¿Están seguros? Era la D, manifiesta las intenciones de la pareja. Acuérdense que lo que dice ahí, literal, que se lo leí recién, era que el pañuelo servía para seducir a la pareja, para tocarla, era como una extensión de la mano. Entonces, como no se tocan durante toda la cueca, solamente al final cuando se van de la mano, del brazo, entonces como no puede tocar el hombre a la dama y la mujer al hombre, lo que hacen es como si el pañuelo fuera una extensión de la mano y como la estuvieran tocando, intentando tocar, ¿ya? Pero lo hacen con el pañuelo. Entonces, a través de eso manifiestan intenciones, pues, intenciones de seducción, de querer tocar a la dama, ¿ya? Entonces, eso es lo que, para eso, por eso era la D, ¿ya? Claro. Y que además dice que por un lado es para distraer sus pretensiones y por otra para tener contacto con ella. O sea, por este hecho que le decía yo, para como si la tocara, pero como no puede tocarla con la mano, lo hace con el pañuelo. ¿Cuál es el aporte a la cueca de los grupos como las capitalinas y las torcasas? La incorporación de nuevos sonidos, la integración de personas de distintas edades, la divulgación del espíritu genuino de la cueca, el rescate de la cueca como expresión popular. Vayamos entonces donde lo mencionan, que era en este apartado de acá, donde dice 3x7, 21, dice, en los 90 surgen agrupaciones como las torcasas, los santiaguinos urbanos, las capitalinas, los porfiados de la cueca, 3x7, 21 con el actor Daniel Muñoz, entre otros, dan un nuevo aire a la cueca brava. Teniendo ese párrafo presente, deberían poder responder acá. ¿Cuál es el aporte entonces? ¿Cuál será? Fíjense de nuevo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la 15? Chicos, chicas, ¿cuál será? D. ¿La D? Sí, cierto, el rescate de la cueca como expresión popular. Esa era la correcta. ¿Ya? Claro, entonces ahí tienen que relacionar las distintas partes del texto. Dice, claro, en el texto dice, se menciona los grupos Las Capitalinas y Las Torcasas como actores relevantes en la revitalización de este tipo de música, ¿ya? Y este tipo de música se refiere a la cueca, ¿ya? Y obviamente de manera más popular, popularizar eso, ¿ya? Y la 16, ¿qué se afirma en el texto en relación con los exponentes de la cueca brava? Que el más conocido de todos es Roberto Parra, que 3x121 es una de las agrupaciones que ha dado nuevos aires a la cueca brava. Esa es una respuesta literal. Quirano Núñez difundió la música de la cueca brava, o que el jazz huachaca de Roberto Parra es anterior a la cueca brava. ¿Cuál era la correcta? Estaba literal esa. La leí de hecho. La B, La B, ¿cierto? Sí. Que 3x7, 21 es una de las agrupaciones que ha dado nuevos aires a la cueca brava, y estaba literal acá, o sea, dice ahí, al final, nombra toda esta y dice 3x7, 21 con el actor Daniel Muñoz, entre otros, dan un nuevo aire a la cueca brava. Entonces, esa respuesta estaba literal. Lo que tienen las preguntas del DENRE, la PTU y bueno, lo que era la PCU, es que hay muchas preguntas del tipo literal, ¿ya? Entonces van a haber muchas preguntas que les van a parecer literales la respuesta, pero ojo, no todas, ¿ya? Entonces tienen que aprender a identificar la pregunta y la habilidad que se les pide, si tienen que interpretar, si tienen que evaluar o inferir, ¿ya? Así que pongan mucho ojo al tipo de pregunta, ¿ya? Porque eso les va a asociar la habilidad que tienen que hacer o lo que tienen que hacer. Bien, chicos, ¿alguna duda, algo que quieran comentar? Espero que les haya servido, espero que vayan avanzando y bueno, que espero que vayan ejercitando igual y cumplan sus metas. Ya voy a ver si puedo seguir subiendo más material. Eso, chicos, ¿alguna duda?
Yo creo que la próxima semana ya voy a empezar a mezclar algunos textos, vamos a retomar algunos textos literarios para no dejarlos tan botados, ¿ya? Vamos a seguir viendo textos argumentativos, sí, pero también vamos a ver textos literarios, vamos a ver 2 y 2, ¿ya? Las semanas que quedan, ¿ya? Porque también les van a aparecer textos literarios, así que hay que volver a mirarlo igual. Eso, chicos, cuídense, saludos a todos, a todas. Chao, 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 cuídense. profe. Chao, Gracias. ya, de profe. nada. Chao, que les vaya bien, Profe. cuídense, chao. Chao, profe. Igual, chao, chao.